Hola. ¿Te importa dármelo? No, mis noveleros, esa mirada de Rosalía que acaban de ver no es casualidad. Y ustedes van a entender el por qué ahora mismo, con una noticia exclusiva que solo conocen los que trabajan dentro de los pasillos de RTVE. A mí me llegó de primera mano, así que agárrense fuerte, porque la bomba que está a punto de estallar en Valle Salvaje comienza justo después de ese hola que acaban de escuchar. Una sola tarde, mis queridos. Una sola tarde basta para que el mundo entero de Rafael Gálvez de Aguirre se derrumbe en pedazos. Porque lo que Luisa no imaginaba con esa sonrisa inocente que acaban de ver es que en cuestión de minutos la puerta del despacho del duque se iba a abrir de golpe. Y por ella iba a entrar un hombre, alto, de barba oscura, con la levita marrón de los hidalgos de provincia. Un hombre cuyo nombre, mis noveleros, ustedes son los primeros del mundo en escuchar. Porque ni los foros, ni las páginas de fans, ni los avances oficiales de RTVE han soltado todavía lo que yo les traigo hoy en exclusiva. Si tú también sientes que el corazón te late más fuerte cuando se acerca la verdad sobre María, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita ahora mismo, porque lo que viene en este capítulo es de los que se cuentan durante años. Porque hoy, mis queridos, no es un día cualquiera en Valle Salvaje. Hoy es el día en que Rosalía deja de ser el aya silenciosa y se transforma en madre. El día en que un hidalgo desconocido pisa por primera vez la casa grande con un documento bajo el brazo. El día en que Bárbara reconoce un nombre que llevaba años enterrado en lo más hondo de su pecho. Agárrense fuerte, porque lo que ocurre en este despacho marca un antes y un después en la casa grande. La puerta del despacho se abre y Rosalía entra sin lágrimas, con el rostro firme, dispuesta a reclamar a la criatura que dio a luz. Y no entra sola. Ay, mis queridos, no entra sola. A su lado, sosteniendo su mano con la firmeza de quien protege a la mujer amada, camina un hombre alto, de barba oscura, vestido con la levita marrón de los hidalgos de provincia. Un hombre que nadie en el palacio ha visto jamás. Un hombre cuya sola presencia hace que el aire del despacho se vuelva pesado, denso, imposible de respirar. ¿Se acuerdan cuando Rosalía cayó de rodillas ante Rafael, con la voz quebrada por el llanto, confesando que la bebé que todos creían hija de Adriana era en realidad fruto de su propio vientre? ¿Se acuerdan cuando Leonor, su hermana y aya de la niña, confirmó ante el duque devastado que las parteras Pura y Petra habían cambiado a los bebés la misma noche del parto trágico de Adriana? ¿Se acuerdan cuando Rafael, con el corazón hecho pedazos, le prohibió a Rosalía repetir esa verdad y le pidió tiempo, solo tiempo, para decidir el futuro de María? Pues bien, mis queridos, esa Rosalía que sufría en silencio ya no aguanta más. No aguanta ni un día más estar separada de su hija. Y lo que Rafael jamás imaginó, lo que ni en sus peores pesadillas pudo prever, es que Rosalía había mandado llamar al padre biológico de la bebé. Sí, mis queridos, al padre biológico. Un hombre cuya existencia Rafael desconocía por completo. Un hombre que ahora se planta frente a él reclamando lo que es suyo, por sangre. Excelencia, habla don Lorenzo con esa voz grave que estremece las paredes del despacho. Mi nombre es Lorenzo Mendoza, hidalgo del pueblo de San Cristóbal del Monte, y vengo, con todo el respeto que su título merece, a reclamar a mi hija. La criatura que ha estado criando como María es sangre de mi sangre, es carne de mi carne. Es la hija que esperaba con Rosalía desde mucho antes de que el destino las trajera a este palacio. Ay, mis queridos, ay, 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 la cara de Rafael en ese momento. Ustedes tendrían que haber visto la cara de Rafael en ese momento. El duque, que había estado revisando unos papeles tranquilamente, levanta la vista lentamente, como si no pudiera comprender lo que sus oídos acaban de escuchar. Sus ojos verdes, esos ojos que tanto sufrimiento han visto desde la muerte de Adriana, se clavan en el rostro del desconocido buscando alguna señal de mentira, de engaño, de farsa. Pero no hay mentira, no hay engaño, no hay farsa. Rosalía, con esa determinación que la ha convertido en otra mujer, aprieta el brazo de don Lorenzo y exige con voz firme: Excelencia, le suplico que nos entregue a la niña esta misma tarde, antes de que caiga la noche.
Lorenzo y yo hemos viajado 3 días sin descanso para venir por ella. La separación ha sido un suplicio que ningún corazón de madre puede soportar más tiempo. Y entonces, don Lorenzo coloca sobre el escritorio del duque un documento. Un solo documento. Pero un documento que va a cambiar para siempre el destino de la Casa Grande de Valle Salvaje. Un acta de paternidad, firmada, sellada, por el cura del pueblo vecino, con fechas anteriores al nacimiento de la criatura. Mis queridos amigos, lo que voy a contarles ahora es para ponerse la piel de gallina. Pero la piel de gallina en serio, porque Rafael, ese hombre que ya había perdido a su amada Adriana, que ya había enterrado a su hermano Julio, que ya había sufrido la traición de su propio padre, Rafael toma ese acta con dedos temblorosos, con manos que ya no le responden, con un escalofrío que le recorre toda la columna vertebral, y reconoce el sello eclesiástico del pueblo cercano, ese mismo sello que ha visto cientos de veces en documentos oficiales, ese mismo sello que nadie podría falsificar sin que la Santa Hermandad cayera sobre el impostor con todo el peso de la ley. Rafael lee, y mientras lee, mis queridos, el mundo se le viene encima. Acta de paternidad, reza el documento, extendida por el reverendo padre Mateo de la Concepción, párroco de San Cristóbal del Monte, en el cual se certifica que la criatura por nacer, hija de la doncella Rosalía Vargas y de don Lorenzo Mendoza, hidalgo de esta villa, queda reconocida como hija legítima de ambos progenitores, con todos los derechos y privilegios que la sangre confiere. Virgen Santísima, misericordia divina. Rafael compara mentalmente las fechas. Las compara una vez, las compara 2 veces, las compara 3 veces. Y siempre llega a la misma conclusión: terrible, devastadora, implacable. El acta fue firmada meses antes del parto de Adriana, cuando Rosalía aún ni siquiera había puesto un pie en el valle, cuando ningún Gálvez de Aguirre conocía su existencia, cuando el destino aún parecía sonreírle a Rafael con la promesa de un hijo varón en el vientre de su amada esposa. El duque deja caer el acta sobre el escritorio como si quemara, como si fuera una víbora viva, como si el papel mismo estuviera maldito, y se sostiene del respaldo de la silla con las 2 manos para no perder el equilibrio, porque les juro, mis queridos, que las piernas se le doblan, las rodillas le fallan, el alma se le quiere salir del cuerpo. No puede ser, murmura Rafael con un hilo de voz que apenas alcanza a escucharse en el silencio del despacho. No puede ser cierto. Esto tiene que ser un error, tiene que ser una confusión, tiene que... Pero Rafael, en su corazón, en lo más profundo de su alma, ya sabe que no es ningún error, porque su mirada se desvía hacia el cuadro de la pared, ese cuadro que mandó pintar tras la muerte de Adriana, ese cuadro donde aparece una cuna vacía, ese cuadro que cada noche le recuerda lo que perdió y entiende. El duque entiende, con una claridad espantosa, que la cuna no está vacía por casualidad. Está vacía porque su verdadero hijo, el hijo de Adriana, el hijo legítimo del ducado de Valle Salvaje, nunca estuvo en esa cuna, nunca llegó a sus brazos, nunca pudo ser amamantado por su madre antes de que la muerte se la llevara. Una lágrima, una sola lágrima silenciosa, comienza a deslizarse por la mejilla de Rafael. Y esa lágrima, mis queridos, esa lágrima vale más que 1000 palabras. Esa lágrima dice todo lo que el duque no puede decir en voz alta. Esa lágrima es la confirmación de que el imperio entero de su felicidad acaba de derrumbarse. Don Lorenzo, sin esperar invitación alguna, se sienta frente a Rafael en una de las butacas del despacho. No por irrespetuoso. No, mis queridos. Don Lorenzo es un hombre de honor, pero sabe que lo que viene a contar es largo, doloroso, y necesita que el duque lo escuche hasta el final. ¡Excelencia!, comienza don Lorenzo con esa voz que parece salirle del fondo del alma. Le voy a contar toda la verdad, sin omisiones, sin disfraces, porque usted merece saber por qué estoy aquí, y por qué Rosalía estuvo lejos de mí tanto tiempo. Y entonces, mis queridos, comienza una historia que es digna de novela, pero de las novelas más dramáticas, de las que te hacen llorar a moco tendido. Conocí a Rosalía en San Cristóbal del Monte, cuenta don Lorenzo mientras Rosalía baja los ojos hacia el suelo. Ella era hija de la familia más rica del pueblo. Yo era hidalgo, pero pobre. Hidalgo de nombre, pero sin tierras, sin fortuna,
sin nada más que mi sangre y mi palabra de hombre honrado. Nos enamoramos en silencio, a escondidas, sabiendo que su familia jamás aprobaría nuestro amor. Y cuando Rosalía supo que estaba esperando un hijo, ¡ay, excelencia! Cuando lo supo, su familia se enteró antes que yo. Rafael escucha sin moverse, sin parpadear, sin respirar siquiera, porque cada palabra de don Lorenzo le confirma que esto no es una farsa. Esto es la verdad pura y dolorosa. La obligaron a huir. Continúa don Lorenzo con la voz cada vez más quebrada. Su padre la repudió. Su madre la repudió. Sus hermanos juraron matarla si volvía a poner un pie en el pueblo, y a mí me amenazaron con quemarme la casa si los volvía a buscar. Rosalía huyó embarazada, sola, sin saber a dónde ir, y yo la busqué durante meses, por todos los caminos, por todas las posadas, por todas las aldeas, hasta que recibí una carta. Don Lorenzo saca entonces, del bolsillo interior de su levita, un sobre arrugado, manchado por las lágrimas, con la letra inconfundible de una mujer desesperada, y lo coloca con cuidado sobre el escritorio de Rafael. Esta carta me llegó hace pocas semanas, excelencia. En ella, Rosalía me confiesa todo. El crimen de las parteras, el cambio de los bebés, la muerte de su hija anterior por enfermedad en el camino, y como Pura y Petra, las parteras de la cabaña, le pagaron por entregar a su bebé recién nacida para sustituir al hijo varón que había nacido de la duquesa Adriana. ¡Dios mío del cielo! La bomba estalla aquí, mis queridos. La bomba más grande que ha estallado jamás en Valle Salvaje, porque don Lorenzo acaba de confirmar, con todas las letras, con todos los detalles, con todas las pruebas, que el hijo de Adriana y Rafael era un varón, y que nunca, jamás, murió en el parto. Rafael toma la carta con manos que ya no le responden al cerebro. La abre. Reconoce inmediatamente la letra inconfundible de Rosalía, esa letra delicada que ha visto en los recados que la muchacha le ha dejado sobre los muebles cuando se hacía pasar por allá. Y comienza a leer. Las marcas de lágrimas secas sobre el papel le rompen el corazón al duque antes incluso de terminar de leer la primera línea. Porque sabe en sus entrañas, que esas lágrimas son las de una madre desesperada confesando el peor secreto de su vida. Y entonces, mis queridos amigos, viene la escena que me dejó completamente deshecha, pero deshecha en serio, porque Rosalía, esa muchacha que había llegado al despacho con el rostro firme, sin lágrimas, sin temblores, esa muchacha se derrumba como un castillo de naipes, cae de rodillas frente al escritorio del duque con las manos juntas en posición de súplica, y comienza a llorar. Pero a llorar como solo puede llorar una madre que tiene a su hija al otro lado de una puerta y no la puede abrazar. Excelencia, excelencia, por la memoria de su santísima esposa, por el amor de Dios, por todo lo que sea sagrado para usted en esta vida, le suplico de rodillas que no me quite la oportunidad de criar a mi propia hija. Rosalía habla entre sollozos, con la voz quebrada, con el cabello rojizo cayéndole sobre los hombros, con los ojos rojos como tomates de tanto llorar. Yo no quería. Yo nunca quise hacerle daño a nadie. Cuando vinieron las parteras Pura y Petra y me dijeron que la duquesa había muerto y que el bebé era varón, yo me negué 3 veces. 3 veces, excelencia. 3 veces dije que no. Pero el dinero que me ofrecieron era para huir lejos, para empezar una vida nueva con mi niña, para no morir de hambre en los caminos. ¡Ay, mis queridos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor tan grande! ¡Qué tragedia tan inmensa! Porque Rosalía no es la villana de esta historia. No lo es. Rosalía es una víctima más de un complot mucho más grande, mucho más oscuro, mucho más siniestro que ella jamás pudo imaginar. Y Rafael, el pobre Rafael, escucha todo esto sin poder reaccionar, porque cada palabra de Rosalía es un puñal directo al corazón. Cada lágrima que cae al suelo es una gota más en el océano de su dolor. Cada gemido de la madre arrodillada le recuerda que su hijo, el hijo legítimo de Adriana, está perdido. Perdido, en algún lugar, en manos de quién sabe quién. Rosalía, levántese, dice Rafael finalmente con una voz que apenas alcanza a salirle de la garganta. Levántese del suelo, por favor. Pero Rosalía no se levanta.
No se levanta, mis queridos. Permanece de rodillas, con las manos juntas, suplicando con la mirada que no le arranquen a la criatura de los brazos por segunda vez en su vida. Cada noche, Excelencia, cada noche de estos meses he pasado cargándola en brazos, haciéndola dormir fingiendo ser solo el aya de la casa. Cada vez que la oía llorar, tenía que esperar a que alguien me llamara. Cada vez que le daba la teta, tenía que esconderme en el cuarto del fondo para que nadie sospechara. Usted no sabe lo que es ser madre y no poder gritar al mundo que esa niña es tuya. Don Lorenzo, en silencio, apoya su mano sobre el hombro de Rosalía. No para callarla. No, mis queridos, sino para hacerle saber que ya no está sola, que ya no tendrá que vivir nunca más esa pesadilla, que él, don Lorenzo Mendoza, está ahí para protegerla a ella y a su hija juntas. Y un grito ahogado, ese grito que llevaba meses guardado en el pecho de Rosalía, resuena en el despacho cuando Rafael no responde de inmediato a su súplica. Es un grito de dolor, pero también de esperanza, porque Rosalía sabe, en lo más profundo de su corazón, que Rafael es un hombre justo, y que un hombre justo no le quitará a una madre la hija que llevó 9 meses en su vientre. Y entonces, como si la escena no estuviera ya cargada de bastante drama, como si la atmósfera no fuera ya irrespirable, se abre la puerta del despacho de golpe. Es Leonor. Leonor, mis queridos, la hermana de Rosalía, el aya oficial de la pequeña María, esa muchacha que ha sostenido el secreto familiar con uñas y dientes durante todos estos meses, entra creyendo que Rafael la había mandado llamar para hablar de la niña como cualquier otro día normal. Pero el día no es normal. Nada en este día es normal. Leonor entra con una sonrisa en los labios, una sonrisa que se le congela en cuanto sus ojos se posan sobre don Lorenzo Mendoza. Madre del cielo. La cara de Leonor en ese momento es para enmarcarla. Los ojos se le abren como platos. La boca se le abre formando una O perfecta. Las manos se le van directas a la cara cubriendo el grito que no logra contener. ¡Lorenzo!, exclama Leonor con voz quebrada. Don Lorenzo Mendoza, por todos los santos, ¿cómo es posible que esté usted aquí? Y entonces, mis queridos, Leonor recuerda todo. ¿Se acuerdan cuando Rosalía huyó embarazada del pueblo? Pues quien la ayudó a huir fue Leonor, su propia hermana. Leonor la sacó de la casa familiar en plena noche, le dio las pocas monedas que tenía guardadas, la subió a una carreta de un buhonero amigo y la mandó hacia el norte, hacia un lugar donde su familia jamás pudiera encontrarla. Y durante todos estos meses, Leonor ha guardado el secreto de don Lorenzo como su tesoro más sagrado, como su mayor pecado, como su mayor virtud, porque sabía que ese hombre amaba a su hermana. Sabía que ese hombre habría hecho lo imposible por estar con ella, pero también sabía que la familia Vargas lo habría matado si lo encontraba. Leonor, le dice Rafael con voz temblorosa, ¿es verdad lo que este hombre dice? ¿Es verdad que él es el padre biológico de la criatura? Leonor camina hacia su hermana arrodillada. Se acerca lentamente, cae de rodillas a su lado y abraza a Rosalía con todo el amor que una hermana puede dar a otra hermana en el momento más importante de su vida. Sí, Excelencia, confirma Leonor con voz firme mirando a los ojos del duque. Es la pura verdad. Lorenzo Mendoza es el padre biológico de la bebé que usted llama María. Yo misma estuve presente cuando mi hermana y él se juraron amor eterno frente a la imagen de la Virgen, semanas antes de que el embarazo se hiciera evidente. Yo misma fui testigo de cómo la familia Vargas los separó cruelmente, y yo misma ayudé a mi hermana a huir cuando supo que estaba en estado. Ay, mis queridos, la verdad sale a borbotones, sale por todos los rincones del despacho, sale como un torrente que nadie puede detener. El abrazo de Leonor a su hermana sella, definitivamente, una verdad que las dos hermanas habían guardado en silencio durante todos esos meses interminables. Y Rafael, viendo a las dos hermanas abrazadas en el suelo de su despacho, llorando juntas la verdad que tantas veces estuvieron a punto de confesar, el duque tiene que apartar la mirada porque no puede más. No puede más, mis queridos. No puede más. Pero Rafael, ese hombre que ha sido educado para no creer nunca en palabras sin evidencias, ese duque acostumbrado a contratos firmados, a sellos eclesiásticos, a documentos notariales. Rafael necesita algo más. Necesita una prueba que él mismo pueda ver con sus propios ojos. Con la voz quebrada pero firme,
El duque se incorpora del respaldo de la silla y exige: Rosalía, levántese, por favor, y muéstreme las marcas que prueban el parentesco de la criatura con don Lorenzo Mendoza. Necesito verlas, necesito tocarlas, necesito convencerme de que esto no es una pesadilla terrible. Rosalía se incorpora secándose las lágrimas con el dorso de la mano, asiente con la cabeza y le pide a Leonor, con un movimiento delicado, que traiga a la bebé del cuarto contiguo, del cuarto donde María, ajena a todo el drama que se está desarrollando en el despacho de su padre, duerme tranquilamente en su cunita. Leonor sale rápidamente del despacho y regresa, apenas unos segundos después, con la pequeña envuelta en la mantilla blanca de encaje. Esa mantilla que la propia Adriana había bordado meses antes del parto, pensando en su hijo por nacer. Esa mantilla que Rafael ha conservado como una reliquia desde la muerte de su esposa. Leonor entrega a la bebé en los brazos de su verdadera madre, sin decir palabra. Y Rosalía la recibe con un sollozo contenido, como quien recibe lo más sagrado del mundo, como quien recibe la vida misma. «Mire, Excelencia», dice Rosalía mientras descubre delicadamente el hombro derecho de la criatura. «Mire la marca. Aquí. Esta marca en forma de media luna. Esta marca con la que mi hija nació. Esta marca que ya tenía cuando salió de mi vientre». Rafael se acerca lentamente, como quien se acerca a un altar sagrado, como quien se acerca al borde de un precipicio, y ve una media luna perfectamente dibujada en la piel del hombro derecho de la bebé. Una marca de nacimiento que Rafael había notado meses antes, cuando bañaba a la niña con la ayuda de Leonor, pero a la que jamás había dado importancia. Una marca que él había considerado simplemente una peculiaridad sin significado. Pero ahora, mis queridos, esa marca está a punto de convertirse en la prueba más devastadora de todas. Porque don Lorenzo Mendoza, ese hidalgo de barba oscura que ha permanecido en silencio respetuoso durante toda la escena, se levanta lentamente de la butaca, camina hacia el centro del despacho y, sin decir una sola palabra, comienza a desabrocharse los botones de la levita. «Madre del cielo, madre, madre del cielo». Lo que viene ahora me dejó sin aliento. Don Lorenzo se descubre el hombro derecho con cuidado y muestra, ante los ojos atónitos de Rafael, la misma marca, la mismísima marca en forma de media luna, en el mismo lugar, con el mismo tamaño, con la misma forma, como si fuera la firma misma de la sangre que comparten padre e hija. Rafael se acerca a la bebé. Camina como un hombre que ya no está en el mundo de los vivos. Camina como un fantasma, como un espectro, como una sombra de sí mismo. Y compara las dos marcas. Las compara una vez. Las compara 2 veces. Las compara 3 veces. Y las dos marcas son idénticas. No parecidas, idénticas. Como si Dios mismo hubiera puesto su sello sobre la piel de padre e hija para que nunca jamás nadie en el mundo pudiera negar el vínculo de sangre que los une. Como si la naturaleza, en su sabiduría infinita, hubiera querido dejar una prueba irrefutable de que esa criatura, esa pequeña que duerme tranquila en los brazos de Rosalía, no es la hija de Adriana. Rafael toma a la bebé delicadamente de los brazos de Rosalía, la acerca a su rostro, la mira con esos ojos verdes llenos de lágrimas, y comprende, en ese instante eterno, que el verdadero hijo de Adriana, el hijo legítimo del duque de Valle Salvaje, sigue desaparecido en algún lugar del mundo, esperando que alguien lo encuentre. Mis queridos amigos, tengo que parar un momento para respirar, porque esta escena me deja sin palabras cada vez que la recuerdo. Las imágenes pasan por la mente de Rafael como un relámpago. La sonrisa de Adriana cuando le dijo por primera vez que estaba esperando un hijo. La emoción de Adriana cuando sintió por primera vez al bebé moverse en su vientre. La promesa de Adriana de criar al niño con todo el amor del mundo. Las últimas palabras de Adriana antes de cerrar los ojos para siempre. Cuida a nuestro hijo, Rafael. Cuídalo. Quiérelo. Enséñale a ser un buen hombre, tan bueno como tú lo has sido conmigo. Y resulta que ese hijo que Adriana le había encomendado con su último aliento. Ese hijo ni siquiera está en el palacio. Rafael toma asiento en el sillón del despacho con la cabeza entre las manos. Los hombros le tiemblan. Los sollozos le suben desde el fondo del pecho. Y por primera vez desde la muerte de Adriana, el duque de Valle Salvaje llora abiertamente, sin disimulo, sin orgullo, sin nada que lo proteja del dolor más devastador de su vida.
Don Lorenzo, viendo el dolor inmenso del duque, guarda silencio. Respeta ese momento de dolor sagrado, porque entiende, como hombre que es, que Rafael no está perdiendo solo a una bebé. Está perdiendo el último vínculo tangible que tenía con su amada Adriana. Está perdiendo la ilusión que lo mantenía vivo cada mañana al despertarse. Está perdiendo todo lo que creía tener. Una lágrima del duque cae sobre el acta de paternidad, manchando con su humedad el nombre escrito de la criatura. Y esa lágrima, mis queridos, esa lágrima sella el destino de María Mendoza Vargas, porque ya no se llamará María Gálvez de Aguirre. Ya no será la heredera del ducado de Valle Salvaje. Ya no será la luz que iluminaba las mañanas del palacio. Será una niña común, una niña de hidalgos, una niña de un pueblo lejano. Y Rafael se quedará solo, más solo que nunca, más solo que nadie en este mundo cruel. Don Lorenzo, después de dar al duque unos minutos para asimilar el golpe demoledor, se incorpora con la postura firme del padre que viene a reclamar lo que es suyo por derecho de sangre y de Dios. «Excelencia», dice don Lorenzo, con voz grave pero respetuosa, «comprendo perfectamente su dolor. Comprendo que esta verdad le está partiendo el alma. Pero usted debe comprender, a su vez, que yo y Rosalía hemos sufrido también durante meses enteros la separación de nuestra hija. Y por eso, con todo el respeto que su título y su nobleza merecen, debo exigirle que nos entregue a la niña antes del anochecer de hoy. No mañana, no la semana próxima, hoy mismo, Excelencia, antes de que el sol se ponga detrás de las montañas del valle». Rafael levanta la cabeza lentamente. Sus ojos verdes, ahora rojos por las lágrimas, se clavan en el rostro del hidalgo, y por primera vez en toda la escena, el duque encuentra la fuerza para responder. «Don Lorenzo», dice Rafael con voz quebrada pero digna, «le suplico, le ruego como hombre, no como duque. Le pido un día más, un solo día más, para despedirme de la criatura que durante meses he criado como mi propia hija, para grabar su carita en mi memoria, para guardar para siempre el aroma de su piel». Pero don Lorenzo, aunque conmovido, no cede. No puede ceder, mis queridos, porque sabe que cada hora que pase, cada minuto que pase, es una hora y un minuto más que su hija pasa lejos de él y de su verdadera madre. «Lo siento profundamente, Excelencia, pero si para el anochecer no nos entrega a la niña, me veré obligado a llevar este caso ante el rey y la Santa Hermandad. Y créame que no quiero que esto se haga público. No quiero que el nombre de los Gálvez de Aguirre se manche con un escándalo que jamás podrá borrarse. No quiero que su Excelencia tenga que enfrentar las consecuencias de un robo de criatura, por más involuntario que haya sido. Ay, mis queridos, la amenaza es clara, la amenaza es contundente, la amenaza no deja lugar a discusión». Rosalía mira al duque con los ojos llenos de súplica, esperando, deseando, rezando porque no haga falta llegar a esos extremos, porque si la Santa Hermandad interviene, ya nada será privado, ya todo el reino sabrá del secreto, y la reputación del ducado quedará destruida para siempre. Rafael, con un esfuerzo sobrehumano, intenta ganar tiempo. Solo un día, don Lorenzo, un solo día, para despedirme, para arreglar los papeles, para informar a mi familia de lo sucedido. Es lo único que le pido. Pero el reloj de pared del despacho, ese reloj antiguo de péndulo dorado que perteneció al padre del duque, marca implacable las 4 de la tarde. Las 4 de la tarde, mis queridos. Solo quedan unas pocas horas hasta que el sol se esconda detrás de las montañas. Solo quedan unas pocas horas hasta el límite impuesto por don Lorenzo. El tiempo se acaba sin remedio. Y entonces, justo cuando creíamos que la escena ya no podía contener más drama, justo cuando pensábamos que el corazón de Rafael ya no podía romperse más, se abre la puerta del despacho por segunda vez. Es Bárbara Salcedo, la hermana de la difunta Adriana, la cuñada de Rafael, la mujer que ha sido pilar fundamental del duque desde la muerte de su esposa. Y Bárbara entra al despacho llamada por Francisco, el mayordomo, que ha escuchado el alboroto desde el pasillo y se ha asustado por la salud del duque. Bárbara entra con paso decidido, con esa elegancia que la caracteriza, con esa fortaleza de carácter que ha demostrado tantas veces a lo largo de su vida. Pero todo, absolutamente todo, se le viene abajo cuando sus ojos verdes se posan en el rostro de don Lorenzo Mendoza. La sangre,
Se le va del rostro como si le hubieran cortado las venas. Sus mejillas, normalmente rosadas, se vuelven blancas como la cera. Sus labios, normalmente firmes, comienzan a temblar incontrolablemente. Y sus piernas, ¡ay, sus piernas!, parecen perder toda fuerza. ¡Lorenzo!, susurra Bárbara con una voz tan quebrada que apenas se escucha en el despacho. ¡Don Lorenzo Mendoza! ¡Madre del cielo! ¡Madre, madre, madre del cielo! Bárbara conoce a don Lorenzo. Lo conoce desde antes de llegar al valle. Lo conoce de algún lugar lejano y misterioso que nadie en el palacio podía imaginar. Don Lorenzo se gira lentamente hacia la voz que ha pronunciado su nombre, y cuando sus ojos se cruzan con los de Bárbara, mis queridos, esos ojos se abren con la misma sorpresa de quien ve a un fantasma del pasado, de quien ve a alguien que creía perdido para siempre, de quien ve a alguien que jamás esperó volver a encontrar. ¿Bárbara?, pregunta don Lorenzo con voz incrédula. ¿Bárbara Salcedo? ¿Eres tú? ¿Después de tantos años? El silencio que se forma en el despacho es ensordecedor. ¡Ensordecedor, en serio! Es uno de esos silencios cargados de historia, cargados de secretos, cargados de pasados que nadie sabía que existían. Rafael, Rosalía y Leonor miran la escena sin comprender absolutamente nada. ¿Cómo es posible que Bárbara conozca a don Lorenzo? ¿De dónde se conocen? ¿Cuándo se cruzaron sus caminos? ¿Qué historia los une? Bárbara intenta hablar, pero las palabras no le salen. Don Lorenzo da un paso hacia ella, pero se detiene. Y los dos se miran. Se miran como solo se miran dos personas que compartieron algo muy importante en el pasado. Algo que jamás contaron a nadie. Algo que llevaron como secreto en sus corazones durante años. Bárbara, habla finalmente don Lorenzo, con la voz aún temblorosa. Yo no sabía que tú vivías en el valle. Si lo hubieras sabido, te habría buscado antes, te habría escrito, te habría enviado un mensaje. Tú sabes que jamás te olvidé. ¡Ay, mis queridos! ¡Ay, ay, ay! Las palabras de don Lorenzo revelan que entre él y Bárbara hubo algo importante, algo que probablemente Bárbara nunca contó ni a Adriana ni a Pedrito. Un secreto guardado en el cofre más profundo de su corazón. Bárbara, sin poder responder, sin poder articular palabra, se queda paralizada en la puerta del despacho, como una estatua de mármol, como una figura de cera, como una mujer que acaba de ver su pasado más íntimo materializarse ante sus ojos en el momento menos esperado de su vida. ¿Quién es don Lorenzo Mendoza para Bárbara Salcedo? ¿Qué historia los une? ¿Por qué Bárbara jamás mencionó este nombre en todos estos años? Las preguntas se acumulan, mis queridos, y las respuestas tendrán que esperar a otro momento, porque ahora mismo, en este despacho cargado de drama, hay otra escena, otra tragedia, otro desenlace que está esperando para consumarse. Rafael, viendo la confusión, viendo el reencuentro inesperado entre Bárbara y don Lorenzo, viendo que el tiempo se acaba y el sol comienza a bajar en el horizonte, el duque toma la decisión más dolorosa de toda su vida. Se levanta lentamente del sillón. Sus piernas apenas le sostienen. Sus manos tiemblan. Sus ojos están hinchados de tanto llorar. Pero su voluntad, esa voluntad de hierro que siempre lo ha caracterizado, lo obliga a caminar hacia Rosalía con la bebé todavía en sus brazos. Por última vez en su vida. Rafael camina lentamente. Cada paso es un suplicio. Cada paso es una despedida. Cada paso lo aleja para siempre de la ilusión más grande que había tenido desde la muerte de Adriana. Llega frente a Rosalía, la mira a los ojos y se inclina sobre la bebé que duerme tranquila, ajena a la tragedia que se desarrolla a su alrededor. Rafael besa la frente de María con los ojos cerrados. Le susurra al oído, muy bajito, palabras que solo ella podría escuchar si estuviera despierta. Adiós, mi pequeña. Adiós, mi sol. Adiós, mi luz. Has sido el último regalo que la vida me ha dado en estos meses oscuros. Has sido el motivo por el cual me he levantado cada mañana. Has sido el consuelo que necesitaba para no volverme loco. Que Dios te bendiga siempre. Que Dios te guarde. Que Dios te dé toda la felicidad que tu Padre verdadero podrá ofrecerte. Y entonces, mis queridos, sin atreverse a mirarla otra vez, sin atreverse a contemplar ese rostro angelical que sabe que jamás volverá a ver, Rafael coloca a la bebé en los brazos de Rosalía con un gesto que es a la vez una entrega y una despedida. Rosalía recibe a su hija contra el pecho, la aprieta contra su corazón,
Llora en silencio, dejando que las lágrimas caigan sobre la mantilla blanca que la propia Adriana había bordado con tanto amor. Y don Lorenzo, viendo la emoción de su amada y de su hija juntas, por fin sin necesidad de esconderse, le coloca la mano en el hombro con un gesto protector. Leonor abraza a Bárbara, que sigue paralizada en la puerta del despacho sin poder dejar de mirar a don Lorenzo, y por la mente de Bárbara pasan, como un torbellino, todas las imágenes del pasado que creía enterradas para siempre. El plano final, mis queridos, ese plano final que me parte el corazón cada vez que lo recuerdo, muestra a Rafael completamente solo en el despacho, solo en el silencio de su propio palacio, solo con su dolor inmenso. El duque mira hacia la puerta por donde Rosalía y don Lorenzo acaban de salir cargando a la bebé. Sus ojos siguen el camino que sus pasos han marcado en la alfombra del despacho. Y luego, lentamente, sus ojos se desvían hacia la cuna vacía del cuadro de la pared. Esa cuna vacía. Esa cuna que ahora no es solo una pintura. Es una metáfora cruel de su realidad. Su verdadero hijo, el hijo legítimo de Adriana Salcedo y Rafael Gálvez de Aguirre, sigue perdido en algún lugar del mundo. ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Quién lo crió? ¿Dónde fue llevado por las parteras Pura y Petra? ¿Quién pagó para que el cambio se hiciera? ¿Por qué? ¿Con qué propósito retorcido? Las preguntas se acumulan, mis queridos. Las preguntas se multiplican. Las preguntas atormentan al duque mientras el sol comienza a esconderse detrás de las montañas del valle, mientras la noche cae sobre la casa grande, mientras Rafael se queda completamente solo, más solo que nunca antes en toda su vida. Y mientras todo esto sucede en el despacho del duque, mientras la verdad sobre María estalla como un cañón en el corazón de la familia Gálvez de Aguirre, mientras Bárbara intenta procesar el reencuentro con un hombre de su pasado misterioso, el resto del valle sigue ajeno a la tragedia inmensa que se está desarrollando entre sus paredes. José Luis, el viejo duque retirado, está reunido en sus aposentos con Hernando de Guzmán, planeando, vaya usted a saber qué nueva intriga contra Dámaso y Victoria, sin imaginar, sin sospechar siquiera, que su nieta legítima, la que él soñaba ver convertida en heredera del título, nunca fue su nieta de verdad. Victoria, la duquesa Salcedo, está descansando en su alcoba sin saber que la criatura que tanto ha rechazado, la bebé que tantas veces ha despreciado, tampoco era su sobrina nieta. Era una completa desconocida, una bebé robada a una pobre madre por las parteras corruptas. Dámaso, ese hombre misterioso que ha vuelto al valle dispuesto a destruir a José Luis, está en la casa pequeña conspirando con Mercedes y Victoria, sin saber que dentro de pocas horas, cuando la noticia se propague, el valle entero quedará patas arriba con una revelación más devastadora que todas sus intrigas juntas. Y Luisa, la pobre Luisa, esa criada que tanto luchó por descubrir la verdad sobre el parto de Adriana, esa muchacha que fue tachada de loca, de obsesa, de perdida del juicio, esa Luisa que arriesgó su libertad, su trabajo, su honra y casi su vida en su búsqueda de la verdad. Luisa va a recibir en pocas horas la confirmación de que tenía razón en todo desde el principio. Sí, mis queridos, Luisa tenía razón. Ella había escuchado bien que el bebé era varón. Ella había visto bien las marcas de sangre en el lecho de Adriana. Ella había sospechado correctamente que Pura y Petra ocultaban algo terrible en su cabaña del bosque. Todo lo que Luisa decía era verdad. Y mientras tanto, mientras Rafael solloza solo en su despacho, mientras Rosalía y don Lorenzo se llevan a la bebé hacia la posada del pueblo donde han alquilado un cuarto, mientras Bárbara intenta comprender qué demonios hace en el valle un hombre que ella creía perdido para siempre, en algún lugar del mundo, en algún rincón perdido, vive el verdadero hijo de Adriana y Rafael, el verdadero heredero del ducado de Valle Salvaje. ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Es feliz? ¿Sufre? ¿Lo crían bien? ¿Lo maltratan? ¿Lo aman? ¿Lo desprecian? Las preguntas atormentarán a Rafael durante meses, mis queridos. Durante meses y meses. Hasta que un día, quizás, la verdad entera salga a la luz y el duque pueda recuperar lo que el destino cruel le arrebató cuando Adriana cerró los ojos para siempre. Mientras Rosalía sale del palacio cargando a la bebé en brazos, mientras don Lorenzo camina a su lado protegiéndola como el caballero hidalgo que es, mientras los dos atraviesan los jardines de la casa grande hacia la carreta que los espera al otro lado del portón, Rafael permanece en su despacho sin poder moverse, sin poder llorar más, sin poder pensar siquiera.
El sol de la tarde, ese sol castellano que tantas veces ha iluminado las desgracias de Valle Salvaje, entra por los ventanales del despacho dibujando largas sombras sobre la alfombra. Las sombras parecen alargarse, estirarse, multiplicarse, como si quisieran abrazar al duque en su soledad, como si la propia naturaleza quisiera consolarlo en su dolor inmenso. Y entonces llega Alejo, su hermano Alejo. Alejo, que ha escuchado los rumores del servicio sobre el alboroto en el despacho, sube las escaleras a toda prisa para ver qué ha pasado. Entra al despacho y encuentra a Rafael sentado en el sillón con la cabeza entre las manos. «Hermano», le pregunta Alejo con voz preocupada, «¿qué ha sucedido? Francisco me ha dicho que Rosalía y un hombre extraño han venido al despacho. ¿Estás bien? ¿Te encuentras mal? ¿Llamo al galeno?» Rafael levanta la cabeza lentamente. Sus ojos verdes están vacíos. Vacíos como dos pozos secos. Vacíos como el corazón de un hombre que lo ha perdido todo de nuevo. «Alejo», le responde Rafael con voz quebrada, «siéntate. Tengo que contarte algo. Algo terrible. Algo que va a cambiar todo. Algo que ni en 1000 años podrías imaginar». Y mientras Rafael comienza a contarle a su hermano la verdad espantosa sobre María, mientras Alejo escucha con los ojos cada vez más abiertos por el horror y la incredulidad, afuera, en el patio del palacio, una carreta sale al galope, llevándose para siempre a la pequeña que durante meses fue la luz de los Gálvez de Aguirre. María Mendoza Vargas, antes conocida como María Gálvez de Aguirre, sale de Valle Salvaje en brazos de su verdadera madre. Don Lorenzo conduce los caballos con mano firme, y Rosalía, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de una alegría inmensa, besa la frente de su hija, susurrándole al oído canciones de cuna que llevaba meses sin poder cantarle en voz alta. La bebé, ajena a todo el drama, sigue durmiendo tranquilamente, sin saber que acaba de cambiar de nombre, sin saber que acaba de cambiar de familia, sin saber que acaba de cambiar de destino, sin saber que el hombre que la ha criado como propio durante todos estos meses se está rompiendo en 1000 pedazos a kilómetros de distancia. ¡Ay, mis queridos! ¡Qué injusta es la vida a veces! ¡Qué cruel es el destino! ¡Qué doloroso es el amor cuando termina en separación! Y mientras tanto, Bárbara, esa Bárbara Salcedo, que ha sido pilar fundamental del Valle desde la muerte de su hermana Adriana, Bárbara se encierra en su habitación con la respiración agitada, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, con las manos temblorosas. Se sienta en el borde de la cama, toma una respiración profunda y comienza a recordar. Recuerda esos días lejanos, mucho antes de la muerte de su padre Evaristo, antes de la llegada al valle, antes de los Gálvez de Aguirre, antes de todo lo que ha sucedido en su vida desde que entró por primera vez en la Casa Grande. Recuerda esos años en que era una jovencita inocente que apenas comenzaba a descubrir el mundo. Y recuerda a un hombre, mis queridos, un hombre de barba oscura, un hombre de levita marrón, un hombre que apareció una tarde en la finca de su familia con un encargo de su padre y se quedó por unas semanas como huésped, un hombre llamado Lorenzo Mendoza. Las imágenes vuelven a la mente de Bárbara como un torrente, las miradas furtivas en el comedor, los paseos por los jardines de la finca, las conversaciones bajo el roble centenario al atardecer, las cartas que se intercambiaron en secreto cuando él volvió a su pueblo, la promesa de volver a verse algún día, la promesa que jamás se cumplió porque la vida los separó cruelmente. Y ahora, después de tantos años, después de tantos sufrimientos, después de tantas pérdidas, Lorenzo aparece en el valle, pero aparece como el padre de la bebé que todos creían hija de Adriana. ¡Ay, mis queridos! ¡Ay, ay, ay! La cabeza me da vueltas con tantas revelaciones. El corazón se me acelera con tantos giros del destino. Bárbara se cubre el rostro con las manos y llora, llora, llora por todo lo que pudo ser y no fue. Llora por todo lo que perdió sin saberlo. Llora por su hermana Adriana muerta. Llora por su sobrina perdida. Llora por su propio destino tan complicado, tan trenzado, tan imposible. Pero las lágrimas de Bárbara guardan también una pregunta inquietante. Una pregunta que la atormentará durante días enteros. Una pregunta que ni ella misma se atreve a formular en voz alta. ¿Qué siente realmente Lorenzo por Rosalía? ¿Es amor verdadero o hay algo más enterrado debajo? ¿Por qué buscó precisamente a Rosalía después de tantos años?
¿Será posible que el destino los haya unido a los tres en este momento por alguna razón cósmica que aún no comprendemos? Las horas pasan, mis queridos. El sol termina de esconderse detrás de las montañas. Las primeras estrellas comienzan a aparecer en el cielo oscuro del valle. La luna llena, esa luna castellana que tantas tragedias ha presenciado, ilumina el palacio con su luz plateada. Y en cada rincón de la casa grande, las consecuencias de la revelación se van sintiendo poco a poco. Francisco, el mayordomo, llora en silencio en la cocina por la pequeña, a quien tanto cariño había tomado. Pepa se abraza a Martín sin entender bien lo que sucede, pero compartiendo el dolor que se respira en el aire. Amadeo, en sus aposentos, reza un rosario por el alma del duque y por el futuro de la criatura que tanto había mecido en sus brazos. Rafael, finalmente, se levanta del sillón del despacho. Camina lentamente hacia la cuna donde María dormía cada noche y se sienta en el borde mirando esa cuna ahora vacía. La cuna que esperaba a la bebé que jamás volverá. La cuna que ha quedado como mausoleo de una ilusión perdida. El duque coloca su mano sobre el colchoncito. Acaricia la sabanita bordada con sus iniciales. Recoge el muñequito de trapo que la pequeña abrazaba al dormir. Y por primera vez desde la muerte de Adriana, Rafael Gálvez de Aguirre llora sin parar durante horas enteras. Llora por su hijo perdido. Llora por su esposa muerta. Llora por la bebé que ya no podrá criar. Llora por la familia que no pudo formar. Llora por todo lo que el destino cruel le ha arrebatado en estos últimos meses terribles. Y mientras Rafael llora, mis queridos, mientras el duque se rompe en 1000 pedazos en su despacho, el verdadero hijo de Adriana, el verdadero heredero del ducado de Valle Salvaje, sigue creciendo en algún lugar del mundo sin saber quién es, sin saber de dónde viene, sin saber que un hombre lo está esperando con los brazos abiertos. ¿Lo encontrará Rafael algún día? ¿Volverá a la casa grande para reclamar su título? ¿Conocerá la historia de su madre Adriana? ¿Sabrá cómo fueron las cosas? ¿Quién pagó a las parteras para que hicieran el cambio? ¿Quién planeó todo este complot siniestro contra el duque? Las preguntas siguen abiertas, mis queridos. Las preguntas seguirán abiertas durante mucho tiempo, porque la verdad entera, la verdad completa, esa verdad que llevará a Rafael a recuperar lo que le quitaron, todavía tiene muchos capítulos por delante para revelarse. Y aquí termina, mis queridos amigos, este episodio que nos ha dejado con el alma en un puño, que nos ha hecho llorar como hacía mucho tiempo no llorábamos, que nos ha confirmado, una vez más, que en Valle Salvaje nadie está a salvo del destino cruel, que en esta telenovela los secretos siempre, siempre, terminan saliendo a la luz por más enterrados que estén. Pero les juro por lo más sagrado, que lo que viene en los próximos episodios va a ser todavía más devastador, más brutal, más desgarrador. Porque Rafael, ese duque destrozado, no se va a quedar de brazos cruzados. ¡No! No es su estilo. Rafael va a ir tras la verdad. Va a perseguir a Pura y a Petra hasta encontrarlas. Va a torturar a esas parteras corruptas hasta sacarles el nombre de quien las pagó para hacer el cambio. Va a remover cielo y tierra hasta encontrar a su verdadero hijo. Y cuando Rafael descubra quién está detrás de todo este complot, cuando sepa quién ordenó robar a su criatura, cuando comprenda finalmente la dimensión del odio que alguien le tenía a Adriana, el valle entero va a temblar, van a rodar cabezas, van a caer máscaras. La verdad saldrá con toda su fuerza demoledora. Mientras tanto, Bárbara va a tener que enfrentar su propio pasado con don Lorenzo. Va a tener que decidir si confiesa a la familia Salcedo el secreto que ha guardado durante años. Va a tener que mirar a Pedrito a los ojos y explicarle por qué jamás mencionó a ese hombre en sus años en el valle. Y eso, mis queridos, eso va a ser otra tormenta en el palacio. Y Luisa, la pobre Luisa que fue tratada como loca, va a recibir finalmente la justicia que merece. Va a poder volver al valle con la cabeza alta. Va a poder mirar a la cara a todos los que la condenaron. Y va a recibir las disculpas de Bárbara, de Mercedes, de Alejo y sobre todo las disculpas del propio Rafael. Porque la criada tenía razón en todo desde el principio. ¿Se imaginan la cara de Victoria cuando se entere de la verdad? ¿Se imaginan la cara de José Luis? ¿Se imaginan la cara de Dámaso? Las reacciones van a ser épicas, mis queridos. Épicas en serio. Y ahora, mis queridos espectadores, quiero saber su opinión.
¿Creen que Rosalía merece perdón por haber participado en el cambio de bebés? ¿Creen que es una víctima del destino o una cómplice del crimen? ¿Qué nota del 0 al 10 le dan a Rosalía como personaje? ¿Y don Lorenzo? ¿Les parece un hombre honorable que vino a reclamar lo suyo? ¿O les parece sospechoso que aparezca justo ahora, cuando la verdad estaba a punto de salir a la luz? ¿Qué nota del 0 al 10 le dan a don Lorenzo? ¿Y Rafael? ¿Pobre Rafael? ¿Qué piensan ustedes que va a hacer ahora que la verdad le ha estallado en la cara? ¿Buscará a su verdadero hijo? ¿Se rendirá ante el dolor? ¿Buscará venganza contra quien orquestó el complot? ¿Qué nota del 0 al 10 le dan a Rafael como duque y como padre? ¿Y Bárbara? ¿Cómo creen que ella conoció a don Lorenzo en el pasado? ¿Será un antiguo pretendiente? ¿Será un amigo de la familia? ¿Será algo más profundo y prohibido? Quiero saber sus teorías. Dejen sus respuestas aquí en los comentarios, mis queridos. Quiero leerlos a todos. Quiero saber qué piensan. Quiero conocer sus teorías y sus predicciones. Y por favorcito, den like a este video para seguir trayéndoles más resúmenes de su telenovela favorita. Cada like nos ayuda a llegar a más personas que aman Valle Salvaje tanto como nosotros. Cada comentario nos da energía para seguir haciendo este contenido con todo el corazón. Cada compartida nos permite reunir a más espectadores en esta gran familia que hemos formado. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita de las notificaciones. Y no se pierdan los próximos capítulos porque les juro por lo más sagrado, que lo que viene va a ser épico, magnífico, devastador, inolvidable. Nos vemos en el próximo resumen, mis queridos amigos. Hasta entonces, cuídense mucho, abracen a sus seres queridos y recuerden que en Valle Salvaje todos los secretos terminan saliendo a la luz. Un abrazo enorme para cada uno de ustedes desde lo más profundo de mi corazón. Hasta la próxima, familia de Valle Salvaje.